Bacamora, del potrero, becerrero, de Tustilla, trono de montar quesilla, pues caballo caballero, sin piquete se avispero, que comí el panal entero, porque ya entendí la maña, la ciencia no me es extraña, sano crezco allá en la grama, porque oigo y veo el programa, y el que sabe, y al que sabe no lo engañan, campo y milagro, luz y murmullo, te seduce y es tan tuyo. Veracruz Agropecuario, produce orgullo. Hola, ¿qué tal, familia de Veracruz Agropecuario? Qué gusto saludarlos hoy, transmitiendo desde el pueblo mágico Coatepec, en su Casa de la Cultura. Nos dan la bienvenida y nos permite saludarles a una emisión más de Veracruz Agropecuario. Héctor Juans, qué gusto compartir transmisión contigo. ¿Cómo estás? Isela, también muy contento. Pues este céntrico edificio histórico también, un recinto cultural con una librería, dicho sea de paso, recientemente también para aquellos lectores, una sala infantil, en fin, con muchas oportunidades de reencontrarse con la cultura, y desde aquí hoy transmitimos varios saberes en Veracruz Agropecuario que seguramente serán de su interés. Tendremos la oportunidad de conversar con grandes leyendas como lo son el señor Fortino Ramos Lemos, muy reconocido por su trabajo como productor de litchi, pero también de pimienta de cacahuatillo, y ha involucrado a su familia también, ahora no solo como productores, sino también como viveristas. Y qué decir de uno de los mejores ecólogos de este país, que por dicha nuestra vive en Veracruz. Él es el doctor Miguel Equigua Zamora, quien nos hablará de integralidad ecosistémica, un concepto que promueve a una salud precisamente integral. Si hablamos de salud, Héctor, es la salud humana, la de los ecosistemas, y todo esto comprendido como una sola salud. Así es, y de salud humana también, bueno, pues es importante nuestra alimentación, así es que estudiantes de agronomía nos van a dar y nos van a compartir una experiencia de cómo producir y de cómo también integrar los diferentes productos a nuestra alimentación día a día. Y hablaremos de salud animal también con nuestros amigos de ADM, quienes nos hablarán acerca de estrategias para encontrar en la porcinocultura y en el correcto manejo de las cerdas una opción pues importante para contribuir al desarrollo de esta actividad pecuaria en nuestro país. Así es, un programa muy variado con muchos temas interesantes que seguramente les serán útiles en los próximos minutos. Estése con nosotros, quédese con nosotros aquí en Veracruz Agropecuario, porque esto se va a poner muy bueno, Isela. Exactamente, así que póngase cómodo. A partir de este momento, comenzamos. Continuamos con Veracruz Agropecuario y ahora le damos la bienvenida al médico veterinario zootecnista Hugo Sánchez Rubio. Él es asesor técnico de ADM Cerdos y siempre es un gusto recibirlo en este programa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar nuevamente con ustedes. Pues nosotros también estamos contentos de que gracias a su información podremos atender información que llega a la producción de este programa. Es decir, hay un sector del auditorio que se dedica a la porcinocultura o está interesado en la misma, y nos preguntan de temas relacionados con la condición corporal en la cerda reproductora. Así que para hablar de esto y de la puntuación también que se destina pues a esta actividad, el doctor Sánchez Rubio nos hará el favor de explicarnos qué es la evolución de la condición corporal y cuál es la importancia de la misma, doctor. Sí, bueno, la medición como tal es una práctica que se realiza en granjas. Es algo muy importante porque esto nos da la pauta, nos permite primero evaluar en qué situación se encuentra la cerda reproductora en el momento en que hacemos la medición. Con esto pues podemos hacer mediante puntuaciones y clasificar a las hembras en una escala del 1 al 5. Uh-huh. Esto pues también nos abre la puerta para hacer adecuaciones, ¿no? Y sobre todo ver la función en que el alimento y el sistema de alimentación están funcionando. Claro. ¿Cuáles considera usted como principales objetivos de esta práctica? Bien, principales objetivos es lo que yo les comento siempre en las visitas al productor, es que mantengamos o tratemos de mantener la mayor parte de las hembras en un 90% de la escala ideal. Se habla de una escala del 1 al 5, donde 1 es una hembra muy delgada, muy flaca, que es evidente. 5 ya es con un grado de obesidad,
Entonces hay que buscar el punto intermedio, que es la escala ideal para las cerdas, en la escala número 3, que el 90% de su grupo se mantenga en esa escala. ¿Y cómo podríamos describir, digamos, a las cerdas que se encuentran en la escala Bien. 3? Sí, qué bueno que lo pregunta, porque también es esa muchas veces la duda, ¿no? La gran mayoría de los productores quienes practican esta medición lo hacen de manera visual, porque hay diferentes formas de evaluarlo. Pero, por ejemplo, una cerda que se mantiene flaca, digamos, después de una lactación, va a ser muy evidente la forma de la cerda, porque tiene obviamente desgaste muscular, se ve muy delgada, se notan mucho las estructuras óseas. Entonces, eso es muy evidente que hay también lesiones, sobre todo en la parte de los hombros, donde la cerda, pues la mayor parte de su lactancia se la pasa acostada. Entonces ahí ya es un signo de desgaste. Hay diferentes mediciones que se pueden hacer. Las podemos clasificar en métodos objetivos, subjetivos. Los métodos objetivos pues van encaminados más a tener una medición más puntual, un resultado real, donde podemos hacer mediciones con cintas métricas, con básculas para ver el cambio de estado corporal de las hembras. Podemos hacerlo todavía más exacto con la medición con ultrasonidos o aparatos que nos sirven colocándolos a la altura de la última costilla de las hembras, en un punto específico de las hembras que se refiere al punto P2, que es donde se recorre de la línea media, si trazáramos al animal hacia los laterales, 6 centímetros. A la altura de la última costilla, ese es un punto adecuado para medir la condición. Bueno, aquí lo más común es hacerlo de manera visual, donde las hembras muy delgadas son en escala 1, ya lo comentamos, un desgaste muy evidente, y la escala número 5 son hembras con un grado de obesidad muy, muy alto, ¿no? Aquí siempre decimos evitar los extremos, como en muchas cosas. Claro. Hay que tomar un punto medio y conservar ese mayor porcentaje de animales en ese estado. En base al resultado que tengamos, pues ahí vamos a nosotros decidir de manera individual alimentar a las hembras. En base al resultado sobre todo hay 3 momentos específicos donde podemos hacerlo. Al momento del parto, para ver cómo viene la hembra en condición corporal, y sobre eso hacer un plan de alimentación en la etapa de lactancia. Normalmente pues hay un desgaste por la alimentación de la camada, por todo lo que representa la lactación, y el segundo punto de medición podría ser en el destete, o debe ser en el destete, para que dentro de los primeros 30 días de su nueva gestación logremos recuperar ese desgaste. Y nuevamente, cuando hacemos un diagnóstico de gestación alrededor de los 35 días, ya tratar de equilibrar otra vez y mantenerla durante el resto de la gestación. Muy bien. Recomendaciones imprescindibles para los productores y algo que quiera agregar. Bien, bueno, como mensaje, ADM libera el poder de la naturaleza para enriquecer la vida, y tenemos nosotros el portafolio adecuado para esta situación en las hembras en etapa de gestación y lactancia, basados en la ciencia y basados en productos que ofrecen una solución. Entonces, en esto el mensaje también es practicar, informarse, capacitarse, que es también labor de nosotros como servicio técnico con los productores. Exactamente. Para quien quiera más información, ¿cómo los contactan? Bien, a través de nuestras redes sociales, en la página de ADM Nutrición Animal. Estamos ahí presentes, pueden ahí comunicarse con nosotros y darles una solución más adecuada de acuerdo a la necesidad. Perfecto, pues muchas gracias al médico veterinario zootecnista Hugo Sánchez Rubio, asesor técnico de ADM en cerdos. Que le vaya muy bien, médico. Muchas gracias por visitarnos, y pues sigamos promoviendo una porcinocultura sostenible, saludable y desde luego el bienestar animal. Continuamos.
Amigos de Veracruz Agropecuario, hoy nos sentimos de fiesta transmitiendo desde Casa de Cultura en Coatepec, Veracruz, porque tenemos el enorme gusto de recibir en este espacio a una leyenda, a una voz súper importante en prácticamente los 45 años de historia de Veracruz Agropecuario. Don Fortino Ramos Lemus se encuentra en la casa y siempre es un gusto recibirle. Qué gusto saludarlo, verlo bien, verlo feliz, trabajando, inventando nuevas maneras de relacionarse con la naturaleza y con el mundo. ¿Cómo está? Feliz de seguir trabajando mientras se pueda. Empezamos con lichi, luego con pimienta, el arachis pinto y el cacahuatillo. Estamos viendo algo ahí de otros cultivos. Exacto. El lichi como fruta ha sido algo por lo que usted ha apostado. Incluso dejó el cítrico allá en sus fincas para poderse dedicar por completo al lichi. ¿Por qué, don Fortino? Bueno, es que entonces nosotros como familia ya teníamos la información de lo que está sucediendo ahorita, desafortunadamente. Digo, no quisiera puntualizar tanto esto por no herir susceptibilidades, pero pues esto de los cítricos tiene cantidad de problemas ya fitosanitarios, tiene muchos problemas. Ya se sabía entonces. Entonces nosotros informándonos, por eso quisimos cambiar de cultivo desde entonces. En ese caso el lichi y luego pimienta. Claro, vivimos una crisis ambiental, de una u otra manera a todos nos afecta, por eso requerimos replantearnos nuevos sistemas de producción, de consumo y diversificación. La diversificación es importantísima. Mira, por eso coincidimos mucho con ustedes. El doctor Escalona, que lo acabo de saludar ahorita, pues ojalá y ustedes nunca se cansen de repetirnos esto porque esa es la solución, la diversificación. Claro. Mira, donde son cafetaleros desde el abuelo y siguen en lo mismo. Y donde es cítrico es lo mismo, y donde es ganado es lo mismo. Y eso es muy peligroso en cuestión económica y ambiental. Claro, no son buena idea los monocultivos. No. Entonces, pues nosotros por eso diversificamos, es muy difícil. Nosotros como vivero hemos batallado mucho para poder pues informarle a la gente y convencerlos. Gracias a Dios en otras zonas del país sí están sembrando este tipo de cultivos. Además del lichi, ingresaron ustedes en la pimienta, ¿verdad? Y el cacahuatillo. Sí, la pimienta, cosa curiosa, el injerto es conocido en la región desde hace 70, 80 años. El problema es pegar el injerto. Ese es el arte. En el cítrico pegas, es un trabajo que lo empiezas de cero, a los 6 meses ya estás vendiendo la planta. Estos son 2 años y medio de principio a fin. En el cítrico pega el 99% de lo que injertes y esto pega el 25-30% de lo que injertes. Entonces, en parte, por eso ha sido lo lento de esto. Y porque la gente sigue sembrando plantas de pimienta de semilla, y de semilla tarda 10 años para dar, y esto empieza desde el primer año. Oiga, ¿y qué tan rentable ha sido, don Fortino? ¿A quién está vendiendo pues esta pimienta? ¿A quién está interesado? ¿Y para qué se está consumiendo actualmente? Tiene muchas aplicaciones, principalmente los aceites son muy, en gastronomía es la fama, pero realmente tiene muchísimas aplicaciones en medicina, en muchas cosas. Y un solo comprador de hace 3 o 4 años quería 300 toneladas de pimienta seca o 600 de verde. ¿Dónde están? O sea, no alcanza la producción, ni de pimienta ni de lichi. No alcanza ninguna cantidad. Pero bueno, pues con todo el respeto que me merecen los agricultores, nosotros somos agricultores desde siempre, pero nos aferramos a un solo cultivo. O sea, nada de diversificar, y ese es el problema. ¿Por qué la resistencia? ¿Qué piensa usted? No sé, porque por nosotros no ha quedado. No, ya sé que no, y han hecho, y yo creo que en el mejor de los casos, don Fortino, es un hecho que usted ha inspirado a otras personas, y no solo lo digo yo, lo dicen muchos productores con los que hemos conversado en el programa en diferentes momentos, que gracias, como le pasó también a usted, como le pasa, también usted tiene la humildad de reconocer que ha escuchado voces como la del doctor Escalona, que ¿verdad? Y otras personas que siempre podemos encontrar en el prójimo y la prójima, nueva información que nos ayuda a replantearnos. Sí, esto ni pimienta ni lichi lo inventamos nosotros, esto lo vimos de alguien que lo estaba haciendo. Ándele. Entonces hubo la voluntad de hacerlo como familia, eso es un trabajo de equipo,
y sobre todo pues con la colaboración de ustedes. Claro, y que seguro va a inspirar a más personas a que se animen a apostar por el lichi, apostar por, en este caso también, por la pimienta. ¿Qué ventajas puede tener la gente si puede, por ejemplo, allá en la zona donde usted está, los limoneros, las personas que tienen ahorita sembrado naranja, pueden aprovechar también y apostarle al lichi? ¿En qué tiempo pueden ver ya ahí también sus ganancias, a la apertura del mercado? Tiene sus detalles. Mira, y lo que decías, el cambio climático pues es una realidad. Entonces el lichi sí de 300 para abajo sobre el nivel del mar es demandante de agua. Entonces tiene que haber riego puntual. Y eso sí ha subido los costos. En el caso de la pimienta es más resistente para el calor. Pero ya de 300 para arriba, tanto lichi como pimienta, pues es el clima ideal, es nada más. Y de ahí para abajo riego. Desafortunadamente, pues sí, sube los costos. Pero si a esos vamos, pues también el cítrico lo necesita. Claro, sí. Ahorita hay muy poco limón y es por eso, por el clima. Exactamente. Sí. Aunque Trump lo niega, el cambio climático es una realidad. Necesitamos conocer estas historias de cómo pues es posible esta transición y desde luego y sobre todas las cosas apostar por la biodiversidad. Continuamos con más de Veracruz Agropecuario y regresamos a seguir charlando con don Fortino Ramos Lemus. El lichi está considerado como la fruta exótica más fina del mundo. Se desarrolla en regiones con clima semitropical. Necesita mucha humedad ambiental. Requiere protección al viento y al calor, pero no florece en la sombra. Originario del sur de China, esta fruta se cultiva y consume principalmente en Sinaloa, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Nayarit, Hidalgo, Chiapas y Baja California Sur. Los productores nacionales tienen una buena oportunidad en los mercados nacional e internacional, sobre todo en Estados Unidos y países europeos, ya que la demanda es mayor que la oferta, lo cual genera un precio atractivo para el agricultor. Veracruz es el estado con mayor producción. Los municipios que destacan son Papantla, Tihuatlán, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Paso del Macho, Paso de Ovejas y Córdoba. Pues para platicarnos más sobre el lichi y sobre cómo podemos pues producirlo justamente y para invitar a que más personas se atrevan también a tener estos beneficios, continuamos platicando con el señor Lemus, que bueno, pues desde muy lejos está compartiendo con nosotros el día de hoy, desde muy lejos vino pues para compartirnos estas experiencias. Dentro de este tiempo ha enfrentado también muchos retos, Sí. ¿no es así? Apostar por una producción, adecuar los terrenos, Sí. incluso involucrar a la familia Sí. en cada uno de estos cultivos. ¿Qué nos puede compartir al respecto de toda esta experiencia? Que si bien podemos obtener un lichi cuando probamos esa deliciosa fruta, pues no nos preguntamos todo lo que ustedes, los productores, pues han tenido que pasar también y adecuarse, resistir en muchos casos, Sí. y sobre todo anteponerse para poder seguir produciendo y ofreciéndonos estos productos tan ricos, tan valiosos. Sí, mira, la ventaja de nosotros como familia, que lo que la gran mayoría le llama fracasos, pues nosotros no lo vemos así. Son experiencias y de esas aprendes más que de Claro. los éxitos. Sí. Con el éxito a veces el humano se aloca. Pues hay que echar la mano del equilibrio. Que en los fracasos le tienes que, lo que la gente le llama fracasos, realmente son experiencias. No, y en agricultura, ahí haces algo que tienes que estar experimentándolo. Esto de la pimienta es algo que se trae de hace casi 20 años, investigando, porque no todo es lo mismo. Ujú. Oiga, la capacitación y la investigación, usted no solo es un sabio, para nosotros es un sabio, se lo digo con respeto y con cariño desde luego, pero algo que admiramos especialmente de usted es esa actitud humilde y de alumno cotidiano. Usted todo el tiempo está aprendiendo. Qué importante tener la mente abierta. Mira, si nos hubiéramos quedado con la huerta, con pura producción, tanto de lichi como de pimienta, si nos hubiéramos quedado con la producción sin difundirla a ningún lado, pues nos estaría yendo de maravilla. Pero ¿y los demás? Ujú. ¿Sí? Exactamente. Porque sí ha habido gente que se ha convencido y gente que está comprometida ya con
gente realmente y cada vez más y que se han beneficiado pues tanto como nosotros. Pues esto es un cultivo rentable. Sí, no por nada, el lichi no por nada tiene la buena fama de ser un manjar de reyes, Sí. de dioses, definitivamente. Sí. Pero ustedes, esto ya era un público que ya tenían, digamos, cautivo, pero como dice Héctor, se dieron a la tarea de innovar, de diversificar, y es así como llega la pimienta. Háblenos de la pimienta, de estos injertos y también de su función como viveristas. Sí, bueno, en el caso de la pimienta, allá siempre se ha cosechado hasta ahora la de monte que le llaman, la que nace De manera natural. silvestre. Son árboles de 15 metros o más de altura, empiezan a dar a los 10 años, no antes, y esto es un árbol más bajo, es injerto, y empieza a dar a como se ve aquí desde el primer año. Esa es una gran ventaja. Claro. Sí, esa es la diferencia entre el trabajo, porque otra cosa muy importante no es el hecho de que esté injerta, es que es una selección. O sea, porque si se injerta de algo que no, pues no va a dar. Es una selección desde ahí. Por eso es el trabajo de 15 o 20 años hasta llegar a esto. Exactamente. Sí. Muy bien, y a quien nos escucha por Radio Más, tenemos aquí justo una planta, un arbolito aproximadamente 1 metro de altura, ya con estas semillitas, ¿no? Que de donde se obtiene la pimienta. Sí. Cuéntanos un poquito qué tan tardado es este proceso. Ya nos adelantaba que vamos a obtener justo con esta planta ventaja de ahorrarnos tiempo en la producción. Sí. Pero la gente puede empezar ya a cosechar y a utilizar sus pimientas inmediatamente. Desde el primer año puede empezar acá, que no es muy común en todos los injertos, pues es lento, pero menos lento que el de semilla. Realmente cuando es injerto es más rápido y es más puntual la calidad. Eso es lo. Sí, ahora, la pimienta tiene la gran ventaja de que se puede secar y manejar el precio sin tanta apuración como todo lo demás. Esto se puede secar, incluso hasta industrializar. Pregunten a cómo andan en los supermercados ya envasado y con su etiqueta, ha de andar a más de 600 pesos el kilo de pimienta. Muy bien. Mira, lo que yo pienso de estos cultivos, que no es algo mágico. Si es media hectárea, ¿por qué la sembramos todos de lo mismo? Si es media hectárea, ¿por qué no sembrar la mitad de esa media hectárea como una columna vertebral para mantener cultivos que no sean tan rentables? Mira, todas las hortalizas, los maíces que está defendiendo esa gente maravillosa, Sí. Todo eso realmente, si esto es importante, toda la fruticultura es importante, da muchos empleos, da todo. Pero realmente lo demás, hortalizas, maíz, frijol y todo esto que se lleva a la casa, no nomás es importante, es urgente. Es urgente. Y pues, ¿qué tal, Héctor? Siempre es una alegría escuchar estas voces. Claro, e inspirador. Seguramente más personas hagan lo mismo. También pues se animen a probar con nuevos cultivos y aprovechar pues los beneficios que nos dotan también a nosotros los consumidores de tantos frutos y con tantos sabores. Y bueno, pues ese es el tema que el día de hoy nos deja, la lección que el día de hoy nos deja don Fortino. Nosotros continuamos con Veracruz Agropecuario después del siguiente corte. Bacamora, del potrero, becerrero, de Tuxtilla, trono de montar quesilla, o el caballo caballero, sin piquete se avispero. ¿Qué tal, amigos de Veracruz Agropecuario? En esta ocasión recibimos a estudiantes de la Facultad de Agronomía quienes nos van a compartir su experiencia en un proyecto innovador en el que, bueno, tiene como objetivo resaltar y rescatar la cocina tradicional. Así es que, chicos, les damos la bienvenida aquí en Veracruz Agropecuario. Y bueno, pues cuéntenos un poquito de este proyecto, de qué se trata principalmente y si nos dan su nombre, de qué municipios son, en qué semestre están estudiando y bueno, pues el proyecto, la experiencia en este proyecto de cocina tradicional. Mucho gusto, mi nombre es Luis Roberto Cortés López, soy del municipio de Teocelo, Veracruz. Estoy en 4º semestre de la carrera de agronomía
Y pues básicamente el proyecto en el cual nosotros estábamos enfocándonos era en jóvenes cocinando comida tradicional. Estábamos estudiando el ámbito de ocupar nuestras facultades que nos están enseñando en agricultura sobre clasificar nuestras plantas, nuestros frutos y sobre cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestra cocina. Claro, pues lo importante son los ingredientes y si tenemos una huerta, vaya que podemos ser creativos con la cocina. Aranza Carolina Ambrosio, cuéntanos de qué municipio vienes y sobre todo cómo estás pues practicando justo con el conocimiento de los diferentes ingredientes, las diferentes plantas, los productos que se cosechan en el campo para, bueno, pues ser innovador y sobre todo creativo, ¿no? En la cocina. Sí, claro. Bueno, yo soy de Ancla Recabada y pues la verdad muy interesante porque como lo recargó mi compañero Luis, estamos como que clasificando, bueno, aprendiendo y con el video que hicimos cocinando, les enseñamos un poco como la clase de familias que tienen los vegetales y pues poco a poco vamos aprendiendo. Bueno, pues Felisa Martínez Calderón, cuéntanos un poquito también la experiencia que tienes. Entiendo que son diferentes tipos de cocina y diferentes platillos que obviamente varían, ¿no? De acuerdo al lugar, a la región donde se realizan. En tu caso, ¿qué cocinaste o qué platillo justo con el que estás participando en este proyecto y qué ingredientes son los que también están utilizando? Yo vengo de San Rafael, Veracruz. Mi platillo que realicé fueron unas esponjadas, algo típico de allá, el cual pues aprovechamos principalmente toda esta agrobiodiversidad que nos brinda nuestro municipio y que podemos encontrar los productos frescos en el mercado local y principalmente tener este aprendizaje, tanto nosotros como estudiantes como también las personas que nos ven, en el criterio de saber desde el nombre científico, desde las familias, de saber cómo se prepara esto y existe esta interacción, ¿no? Principalmente. ¿Qué son las esponjadas? Para quienes no conocemos la comida de por allá de San Rafael, cuéntanos un poquito qué son las esponjadas, cómo se preparan, qué ingredientes utilizas. Pues bueno, las esponjadas es un antojito, es algo muy fácil, que es una tortilla tipo gordita, en el cual pues se mete ya sea en manteca o en aceite, que se encuentra hirviendo y pues en el momento que las incorporas, esas se esponjan de lo caliente que está. Hacemos una mezcla de huevo con salsa, o lo conocemos en San Rafael como chile huevillo, que le ponemos también epazote para que tenga sabor y le ponemos queso. Al momento de que la gordita esté esponjada, queda como crujiente en la parte de arriba. Entonces le ponemos el chile huevillo y él queda como que abajo. Perfecto. Pues el chile justo, todo lo que están ahí utilizando, ustedes lo pudieron cosechar, vieron el proceso justo de producción. Claro. Bueno, también el hecho de los productos que tenemos en la zona, como lo viene siendo el queso, las cremas, claro, todo eso. Por lo que se conoce mucho allá la región de San Rafael, justo es la producción lechera con los lácteos, pues del queso, muy ricos por cierto. Luis, ¿qué nos puedes comentar? Saber o conocer lo que comemos es poco ya se hace, ¿no? Es decir, poco somos conscientes de nuestra comida actualmente. Pues ahora sí, en estas generaciones como la de nosotros, ya estamos entendiendo que estamos comiendo comida más procesada. Estamos comiendo ya cosas que encontramos en la calle. Ya no es muy común de que nosotros cocinemos nuestra propia comida y saber qué son los ingredientes que tenemos. Normalmente nosotros vamos al mercado y agarramos un jitomate y a veces hay muchos jóvenes que ya no saben cuáles son, cuál está bueno, cuál está malo. Agarran un aguacate, no saben si está bueno, Hay términos como de que aún está dormido, aún todavía le falta, está para mañana y pues esto a nosotros nos afecta un poco. Es importante saber cuáles son las cosas que nosotros ocupamos para cocinar porque entendemos muy bien las clases de verduras que tenemos en nuestro hogar. Porque hay regiones en las cuales se dan otro tipo de jitomates y otro tipo de calabacitas, otro tipo de, por ejemplo,
pues de cosas variadas. Claro. De hecho, no es tan difícil hacer un huerto y pues no necesitas mucho espacio para hacer tu huerto, el cual lo puedes nosotros estamos haciendo huertos, pero pues todo va a ser como que orgánico, nada de químicos y así. Entonces, pues los invito a pues que en sus casas hagan un huerto. O sea, no es nada complicado, y aparte, bueno, es como que fácil. Lo que les recomiendo sembrar sería ahorita, por el tiempo, sería el rábano, el pepino. Bueno, es que hay temporadas de verano y temporadas de invierno, que son en las temporadas que puedes sembrar. Los que puedes sembrar ahorita, pues como les dije. Y la jícama. Muy bien, pues chicos, ¿dónde podemos encontrar más de su proyecto? ¿Dónde podemos encontrar ahí en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la universidad? Pues con mucho gusto podrían darnos una visita en la Facultad de Ciencias Agrícolas, en la clase de olericultura con el maestro Escalona. Les aseguro que van a aprender demasiado, desde cómo hacer un huerto, cómo seguir el procedimiento de y cuáles son las plantas más recomendadas para plantar en nuestro huerto. Les invito a darse una vuelta y sobre todo que también les recomiendo que consuman lo local siempre. Muy bien, amigos, pues para conocer más de este proyecto y de las nuevas generaciones, cómo incursionan en estos saberes, vamos con la siguiente información aquí en Veracruz Agropecuario. Buen día a todos, estamos una vez más en otra cápsula de jóvenes cocinando comida tradicional y la receta que les traigo el día de hoy es una rica y deliciosa coliflor capeada. ¿Sabían que la coliflor tiene nombre científico? Se llama Brassica oleracea variedad botrytis. Lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestra coliflor en trocitos pequeños. Vamos seccionando nuestra coliflor de esta forma. Lo siguiente que tenemos que hacer es pasarla por agua hirviendo y se le va a agregar un poquito de sal. Un poquito, con 2 pizquitas es suficiente. Mientras esperamos a que hierva el agua, vamos a hacer una rica salsa de molcajete. Es una salsa muy sencilla, lo único que necesitamos es cebolla, su nombre científico es Allium cepa, tomate, Solanum lycopersicum, chile, Capsicum annuum. Si se dan cuenta, ustedes los aprietan, se sienten similares. Esto se debe a que pertenecen a la misma familia. Para nuestra salsa también vamos a utilizar cilantro. Su nombre científico es Coriandrum sativum. Esta salsita es muy fácil de preparar. Lo único que necesitamos hacer es porcionar nuestros tomates y el chile. Con la cebolla es el mismo procedimiento. Basta con cortarlo en 4 partes. El cilantro le aporta muy buen sabor. Como les repito, las cantidades son al gusto de cada quien. Ustedes pueden agregar más o menos dependiendo de lo que más les agrade. Vamos a utilizar nuestro molcajete. Simplemente vamos a agregar tal cual todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar un poquito de sal. Esto de igual forma es al gusto de cada quien. Si ustedes gustan le pueden agregar más, le pueden poner menos. Pimienta, a mí me gusta ponerle un poquito. Considero que le da buen sabor. Y le vamos a poner jugo de limón. Una vez tenemos todos los ingredientes listos, podemos empezar a utilizar la piedra. Se me olvidaba uno de los ingredientes más importantes para que sea una rica salsa. Ustedes saben cuál es, el chile. No puede haber salsa que no pique. Basta con ponerlo en pequeñas rodajitas y después por mitad. Tomamos aquí y continuamos en el molcajete. Tiene que quedar todo bien machacadito para que se integre perfectamente. Veremos por mientras cómo va nuestra agua. Podemos ver que ya se encuentra hirviendo. Así que podemos proceder a poner nuestra coliflor. No queremos que quede muy blandita. Una vez pasados los 5 minutos procederemos a retirar. Para ir adelantando pondremos el sartén con el aceite para el momento en que hagamos el capeado. Y procedemos a agregar nuestro aceite. Y bueno, continuamos así hasta obtener la consistencia que nosotros queramos. Procedemos a revisar nuestra coliflor. Podemos ver que de momento está bien. Vamos a dejarla unos pocos minutos más hasta que tome la consistencia que nosotros buscamos. En un trastecito hondo vamos a poner 3 huevos, pero solamente las claras al principio. Pueden ir haciendo este movimiento para asegurarse de que únicamente caiga la clara. Y guardamos la yema para después. Una vez tenemos esta consistencia más o menos, podemos proceder a agregar las yemas y las ponemos en la mezcla. Continuamos batiendo. Antes de comenzar a capear, tenemos que escurrir nuestras coliflores. Las retiramos del agua caliente y las podemos poner en un colador. Pueden ver la textura de la coliflor. Se encuentra al dente. Es una textura, digámosle, intermedia entre una coliflor durita
y una blandita que obtenemos al hervir. Posteriormente vamos a utilizar, antes de capear, un plato con suficiente harina como para cubrir bien la coliflor, y a mí me gusta agregar un poquito de sal y pimienta a la harina para darle un poquito más de sabor. Revolvemos bien nuestra mezcla y pasamos nuestras coliflores por la harina. Nos debe quedar más o menos así, como si fuera una donita espolvoreada. Posteriormente pasamos nuestras coliflores por el huevo que habíamos batido anteriormente, debe quedar bien cubierto, y lo añadimos al aceite. Con una cucharita hacemos el siguiente movimiento. Muchas veces no tenemos variedad de sartenes en nuestras casas, entonces este es un muy buen tip que pueden utilizar. Y bueno, continuamos añadiendo nuestras coliflores. Una vez veamos que nuestras coliflores están listas, tomamos un platito, papel absorbente, dejamos una capita, las vamos colocando sobre el papel absorbente. Con esto nos aseguramos de quitar bien todo el aceite. Esta es una receta bastante rendidora. Como pueden ver, ya sacamos 5 porciones y todavía me queda la mitad de la coliflor. Era una coliflor pequeña. En mi familia los comíamos normalmente con arroz. Nunca podía faltar la salsita. Es una salsita deliciosa. Tomamos un poquito y la podemos colocar a un ladito. Pues así quedaría nuestro platillo. Muchas gracias. Recuerden seguir viendo Jóvenes Cocinando y un gusto. Nos vemos la próxima. Y amigos de Veracruz Agropecuario, es momento de hablar de la salud, pero no únicamente de la salud humana o de la salud de las diferentes especies de los distintos reinos, sino de una sola salud, de un concepto conocido como integridad ecosistémica, el tejido de la vida y la salud. Y para ello conversaremos con un investigador muy querido en este programa, integrante del equipo del Instituto de Ecología, el doctor Miguel Equigua Zamora, con quien siempre es un gusto encontrarnos, conversar y sorprendernos con sus trabajos y con la manera, doctor Equigua, que usted tiene de provocar encuentros con otras personas, pues en este caso para contribuir también a la investigación, a la ciencia, pero a la socialización de todos estos conocimientos. ¿Cómo está, antes que nada? Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por abrirnos esta oportunidad de platicar con la audiencia de temas tan importantes como este, y que tenemos tan cerca del corazón, ¿no? Sí. Entonces es ciencia con corazón, que es una cosa muy apropiada para Veracruz Agropecuario. Desde luego, sin lugar a dudas. Y celebramos hoy su más reciente creación, este libro que para quien nos escucha a través de Radio Más, para quien nos ve por televisión, en redes, pues lo están viendo, Integridad Ecosistémica, una publicación que forma parte de todo un colectivo precisamente que desde la UNAM, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con diferentes instituciones, entre ellos el INECOL, pues están realizando ahora mismo precisamente pues para insistir en la importancia de este concepto de una sola salud, doctor. Así es. Bueno, la serie le llamaron Ecosalud, enfatizando esta noción de que en la casa común, que son los ecosistemas. Exacto. Es en donde se expresa la salud de las personas. Este es, por supuesto, un concepto, esta serie es un concepto pues que nace con la agonía de la pandemia, del encierro, de la incertidumbre que generó esto. Pero ustedes recordarán que este virus brincó de grupos animales diversos al ser humano. Sí. No sabíamos si fue originado en los murciélagos, si en los pangolines, pero el asunto es que no era una cosa que se hubiera cultivado nada más en los seres humanos. Y esto lleva a esta reflexión de, bueno, de por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Sí. Hemos vivido todo el siglo XX en una, digamos, el desarrollo especializado de la ciencia enfocado a la segmentación temática. Inclusive llegó un momento en que, por ejemplo, enfermedades como la rabia, que la dábamos por
casi desaparecida, pues no tenía interés, casi ya no se producían publicaciones. Y otra serie de enfermedades como el dengue, el paludismo, todas esas enfermedades que brincan o tienen hospederos intermedios en otros animales, además del ser humano. La zoonosis, ¿no? Que son llamadas enfermedades zoonóticas, pasaron a segundo plano en el interés científico. Como la vida siempre es así. Siempre nos depara sorpresas. Nos dio sorpresas. Sí. Y encontramos con que pues a lo mejor hicimos mal de haber olvidado el tema. Y entonces las propias revistas y los propios científicos de países desarrollados con mucho presupuesto encontraron con que el tema a lo mejor habría que llamarlo enfermedades reemergentes. Reemergentes, ándale, qué concepto. Pero poco a poco, en realidad, con lo que hemos venido dándonos cuenta, que es justamente lo que quiere plantear esta serie, es esta idea de que, pues obviamente que donde vivimos, como producimos nuestros alimentos, tiene que ver con nuestra salud. Sí. Qué raro que nos hayamos tardado tanto en darnos cuenta, ¿no? Pues sí, la verdad sí, porque con todo lo que está ocurriendo, por eso celebramos que existe esta publicación que nos obliga a plantearnos de manera global que lo que sostiene la salud humana no puede estar exento o tiene que plantearse desde el marco de las condiciones de los sistemas de producción. Desde luego, ¿no? Y Veracruz Agropecuario no podría ser un escenario mejor, ¿no? Más propicio. Sí, ¿no? O sea, para hablar de cómo es que le hacemos para producir esas cosas que nos nutren, que nos soportan a nuestros cuerpos, pero también la salud de estos otros organismos, plantas y animales. Exacto. Que llevamos al interior de nuestras células. También, exacto, el ecosistema interior y el exterior. Exactamente, ¿no? Y luego, en esas formas de producción, ¿qué le hacemos al entorno en el que vivimos, ¿no? Lo llenamos de toxinas, arrojamos desperdicios por todos lados, lo llenamos de plástico. En fin, o sea, no es difícil imaginar eso, ¿no? Y sin embargo, les aseguro que muchos de nosotros todavía no nos acaba de caer el 20 de por qué una sola salud, ¿no? Sí. Y claro, hay cosas muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes. Tenemos que saber cómo es que las células de los islotes de Langerhans en el páncreas tienen comportamientos defectuosos y es súper especializado el conocimiento para eso, molecular, genómico, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Desde luego que hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando la cosa es interconectada, ¿no? ¿Por qué esos islotes de Langerhans con sus pequeñas células pueden estar funcionando mal? ¿No será que tiene que ver con el funcionamiento del agua, la contaminación por un proceso de producción de caña de azúcar, a lo mejor? De monocultivos. Exactamente, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta superespecialización, que es muy productiva, genera mucha comprensión, queda coja, ¿no? Si no vemos la cosa desde una perspectiva digamos, unificada, que es lo que aspira a una sola salud. Cuéntenos quiénes intervienen en él, doctor, y cuáles son algunos de los temas que ahí podrá encontrar la gente. Bueno, lo escribimos con Octavio Pérez Maqueo, que es investigador también en el INECOL, que ha trabajado muchas cosas sobre servicios ecosistémicos, cómo es que la alteración de los ecosistemas nos expone a peligros, por ejemplo, la exposición a huracanes, en fin, ¿no? Muchas cosas relacionadas con el valor de la naturaleza para generar condiciones de vida con bienestar para la sociedad. La otra autora, pues lo diré, ¿no? Es mi hija. Claro, pero ella, eso, doctor, es momento de presumir estoy muy orgulloso de ella. La cosecha de lo bien sembrado. Ella es una psicóloga, doctora en neurociencias. Ella trabaja desde la perspectiva de la salud mental. Ha trabajado cosas de esa temática, ¿no? Del sueño, el funcionamiento cerebral, cómo es que se comportan las neuronas y si nacen y cuando nacen a dónde van. Porque uno de los grandes asuntos que se ha resuelto hace relativamente poco es que lo que solíamos creer de que las neuronas con las que nacemos son las con las que nos quedamos,
o menos, porque las vamos perdiendo. Creo que me parece ya que no es cierto. ¿No es cierto? No, las neuronas resulta como que están naciendo todo el tiempo. Ah, qué alivio. Lo que no sabemos es qué hacen, ¿no? Ah, ok. Y migran a distintos lugares y puede haber oportunidades ahí para resolver quizás problemas de salud neuronal. En fin, ella es coautora, ella es muy conocedora entonces de aspectos de la salud. Y ritmos circadianos. Y nos ayudó a cruzar esta frontera de no estar especializados nada más en el asunto ecológico, sino también ver otras perspectivas, ¿no? Sociales. Entonces, es un esfuerzo que nos llevó a eso, ¿no? A asomarnos a otras fronteras, a las fronteras, digamos, de nuestro punto de vista filosófico sobre la vida, de los valores éticos, también evolutivos, ecosistémicos. También en transformación, una ética evolutiva de la vida en este planeta asociada con la evolución del universo mismo. Una reflexión breve finalmente, doctor, para despedir esta charla. Pues yo lo que les diría es que fue un gran desafío porque es un documento que quisimos escribir para compartir una mirada científica a los temas que se tratan, pero que encontramos con que de súbito nos involucró otra vez, ¿no? En el corazón, nos comprometió filosóficamente y nos dimos cuenta de la importancia de tener una postura ética respecto de cómo es que nos relacionamos con la naturaleza, con los otros seres humanos, y también que la ciencia misma está en evolución, ¿no? El conocimiento no es fijo, el conocimiento se reconstruye constantemente y eso es una cosa bella que invita a los jóvenes a abrazar carreras científicas que se involucran con esta construcción del conocimiento que es el tejido de la sociedad. Pues muchas gracias, doctor, por su inspiración y por traer su ciencia y su filosofía hoy a Veracruz Agropecuario. Gracias al doctor Miguel Equihua Zamora, investigador del Instituto de Ecología y un gran aliado de Radio Televisión de Veracruz. Continuamos con más de este programa, Veracruz Agropecuario. Pues, ¿qué le parecieron los temas que el día de hoy en Veracruz Agropecuario le compartimos con grandes expertos, con jóvenes también muy talentosos, con innovaciones y sobre todo con conocedores y amantes de la naturaleza y el campo, Isela? Así es, Héctor, gran combinación, experiencia y juventud. Y si usted quiere conocer más de nuestros contenidos, lo invitamos a visitar las redes sociales o si quiere sugerirnos algo, escríbanos veracruzagropecuario@tvmas.mx. Hemos llegado al final de esta emisión, pero lo hacemos agradeciendo, en primer lugar, al gran equipo de trabajo que hace posible este programa y a este hermoso recinto que nos recibió en esta ocasión, Héctor. Así es, muchas gracias a Casa de la Cultura de Coatepec, un recinto cultural que lo espera con muchas actividades. Todos los días prácticamente usted va a encontrar algo interesante aquí, ubicado en el centro de Coatepec, Casa de la Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a todas las voluntades, a las mentes y a los corazones que hicieron posible este programa. Nos vamos, Héctor. Nos vamos, nos escuchamos en la siguiente emisión de Veracruz Agropecuario. Muchas gracias. Hasta la próxima.